Continuar. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco la participación porque la verdad que, como les decía al principio, los chicos que habían entrado primero, no tuve en cuenta o surgió después lo del partido y bueno, a los que les gusta el fútbol, bueno, me van a tener que aguantar a mí un rato. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para que esto sea de provecho y no sea tan tedioso esto de haberse perdido el fútbol. Bueno, yo estaba viendo un poco el material como para sacar algunas preguntas. Antes de arrancar, les quiero comentar que esta tabla que estamos viendo, ustedes están viendo la pantalla que yo estoy compartiendo, ¿no es cierto? Creo que me habían dicho que sí hoy. Sí, Eh, se ve, Dante. Bien, bárbaro. Eh, esta tabla está mal, ¿sí? Si la ven, no se confunda, está mal. Si ustedes ven el material al principio, nosotros la pusimos, yo la puse como un adjunto porque tiene mal los datos, no sé por qué, pero bueno, es la misma tabla casi, pero tiene datos equivocados. Así que no le den bolilla a esta y miren la otra. De todas maneras, no está dentro de los ejercicios, así que es más informativa, pero bueno, sí que es importante que no la usen después como con una comparación, porque esta tabla está mal, tiene datos que están equivocados. Eh, bueno, con respecto al material que ya venimos avanzando, las otras dos unidades, les, les recuerdo que hay que subir todos los trabajos, hay algunos trabajos que todavía faltan subir, pero bueno, ha habido bastante trabajo que ya se han ido trabajando, se han ido subiendo, pero bueno, me falta todavía cosas para corregir de algunos chicos, o sea, no, me falta que suban para poder corregirlo, ¿sí? Eh, esta nueva unidad, que es nivel, es uno de los equipos o instrumentos más utilizados en la industria, o uno de los más utilizados en la industria. Nosotros hemos seleccionado para este curso 4 instrumentos que a mi criterio son de los más usuales, de los que hay en todos lados, y particularmente los instrumentos de nivel son los equipos en donde mayor eh, carga laboral le llevan a lo que sean tanto operadores de planta o instrumentistas, ¿no? Porque hay una variedad inmensa de equipos y hay una problemática también inmensa de acuerdo a lo que vaya a estar midiendo, ¿no es cierto? Esto, como para llevarlo al nivel familiar o al nivel hogareño, que es el que más manejamos o que por ahí todos estamos habituados, en nuestra casa tenemos indicadores de nivel bastante simples, algunos, otros no tanto, pero en lo cotidiano nosotros medimos nivel, ¿sí? No sé, cuando cargamos, no sé, la olla, estamos dándole un nivel, le decimos hasta la mitad o tres cuartos o un poquito, o en distintas maneras, pero estamos midiendo distancia generalmente, estamos midiendo altura, ¿sí? Y generalmente nos basamos en una indicación que es en centímetros, que porque estamos en Argentina y medimos nosotros en una ciudad en unas unidades métricas, nosotros generalmente estamos acostumbrados a medir o en unidad métrica. El elemento nuestro de medición es el metro, ¿sí? Y sus derivados, ¿sí? En centímetros o milímetros y si no, más para arriba, generalmente usamos el kilómetro, pero en nivel siempre vamos a mirar casi siempre en centímetros o milímetros y a lo sumo en metros, ¿sí? Lo más común es que utilicemos el centímetro. En los equipos industriales, en una planta, ustedes van a encontrar que hay varias formas también de medir nivel, ¿sí? O varias unidades, como nos pasaba con temperatura y como nos pasaba con presión, también se usa en varias unidades. Muy común que el nivel se mida en porcentaje, ¿sí? En porcentaje si tenemos un tanque y está a la mitad, no es la mitad, es 50%, ¿sí? Generalmente cuando medimos en porcentaje, el 0% es el tanque vacío y el 100% es el tanque lleno, ¿sí?
Y esto, por favor, grábenselo porque a mí particularmente me ha tocado de chicos que no entienden esto del porcentaje o se les complica mucho el tema del porcentaje y en las plantas no podemos andar con una calculadora. Generalmente no se usa porque no es una calculadora y más una planta de gas o de petróleo o una planta industrial que puede haber material o combustible o material inflamable o material químico o tóxico, generalmente no se permite, ¿no es cierto? Y generalmente se necesita el nivel, o sea, eh, la comunicación que generalmente se hace a través de una radio y eso, y entonces tenemos que tener claro esto del porcentaje, ¿sí? Tenemos que tener claro que cuando hablamos de porcentaje es 0 tanque vacío, 100% tanque lleno. Obviamente el tanque a la mitad es 50%. El tanque a un cuarto de ese nivel, ¿sí? Es 25%. Y un tanque a 3/4 de nivel es 75%, ¿sí? Y sus derivados. Entonces, tienen que tener más o menos estas dimensiones y estas magnitudes. Eh, porque lo más habitual, ¿sí? Aunque muchas veces tengamos una indicación de nivel que nos den milímetros o nos den centímetros, ¿sí? Pero lo más usual generalmente es llevarlo a porcentaje. ¿Se entiende esto? Si alguien tiene dudas con esto, lo repito porque es importante, ¿sí? Bien. Bueno, también el nivel se mide en otros tipos de unidades, como puede ser en pulgadas, en, en, eh, bueno, o en pie también, de distintas maneras. Pero nosotros aquí en Argentina o de este lado del planeta utilizamos generalmente o el porcentaje o centímetros o pulgadas generalmente, y pie lo más común, ¿sí? Pero bueno, como todo, hay otras unidades de medida, dependiendo de la empresa, dependiendo de la tecnología, dependiendo de dónde tengamos los equipos, y dependiendo de otras cuestiones, pueden encontrarse con otras aplicaciones u otras unidades de medición, ¿sí? Eh, Aquí nosotros tenemos mucha información del nivel en líquidos generalmente. Cuando hablamos de nivel, generalmente hablamos de productos que tengan peso específico o que tengan peso y se depositen sobre el fondo de un tanque o de una superficie y cobren y levanten altura, ¿no es cierto? No podemos hablar de nivel en gases, ¿sí? Esto es algo muy básico, ¿sí? Es casi absurdo, pero cuando tenemos un tanque de gas, con gas, no podemos medirle el nivel, ¿sí? Porque no tiene nada. Va a decir que es un tanque que está vacío, pero vacío de líquido. Un tanque, por ejemplo, un compresor de aire, el tanquecito del compresor del aire, no tiene líquido o no debería tener líquido, ¿sí? Entonces no tiene un indicador de niveles porque está vacío de líquidos, pero tiene aire comprimido adentro. Entonces, si queremos medir ese contenido dentro de ese tanque, tenemos que hablar de presión, ¿sí? Pero cuando nivel hablamos de productos líquidos o productos sólidos, ¿sí? Nosotros cuando queremos saber, no sé, el tachito de la basura de nuestra casa, cuánto está, ¿sí? Podemos decir que está a la mitad, está al 50%, o está lleno, ¿sí? Pero está lleno de algo sólido, ¿sí? Estos en los niveles, en los sólidos, podemos encontrar en las mineras muchos indicadores de nivel, en una cantera, en una arenera, en una, no sé, la fábrica de cemento de Loma Negra que tenemos acá en Zapala, ellos seguramente sus tolvas, sus depósitos, van a medir nivel de su producto, ¿sí? Y generalmente esto se puede medir en toneladas, ¿sí? Podemos medir en una unidad de masa, ¿sí? En toneladas. Entonces, la problemática del nivel es muy similar, ¿sí? Para los sólidos que para los líquidos. Obviamente va a cambiar el tipo de instrumento que vamos a utilizar para los líquidos. Va a ser diferente que para los sólidos, ¿no es cierto? La problemática que tenga cada uno va a ser, va a ser bastante diferente, ¿sí? Eh,
¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Alguna duda me paran? ¿Sí? Bueno, eh, cuando hablamos de nivel, eh, y básicamente este curso está muy orientado a la industria del petróleo, del gas, ¿sí? Entonces, por ello me voy refiriendo mucho a esto, pero en la industria química o en la industria o en nuestras casas hay cosas que son similares, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra casa tenemos el tanque de agua, ¿sí? El tanque de agua no tenemos un indicador de nivel o no mide nivel, ¿sí? La mayoría tiene solamente un flotante, que el flotante lo que hace es, en realidad es una válvula que cuando el flotador que tiene, la esfera esta que tiene, que generalmente por ahí puede ser de tergopor o una esfera plástica que esté con aire y porque es más liviana que el líquido o que el agua, va a flotar, ¿sí? A medida que sube, va a ir cerrando la válvula, a medida que el nivel del tanque baja, me va a ir habilitando que la válvula esté abajo, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener una medida de nivel indirecta, es decir, cuando no entra más agua está 100% o está lleno, ¿sí? Cuando le está entrando agua, bueno, le está faltando, está menos que el 100, ¿sí? Es algo muy indirecto, pero eso es real, es una forma también de medirlo, ¿no es cierto? Eh, si nosotros al tanque de agua, que hay gente que se lo hace, ¿sí? Hay gente que lo hace para saber, porque hay gente que si tiene problemas de agua en el barrio, de abastecimiento de agua en el barrio, y para saber si me estoy quedando sin agua o no, porque es habitual que se me quede, ¿sí? Mucha gente le pone una manguerita transparente, esa que usan los albañiles para tomar niveles, ¿sí? Le pone una manguerita de esa en algún punto, en una canilla, algo así, y esa manguerita si la llevan a la misma altura del tanque, ¿sí? Podemos saber, o la sacamos de abajo del tanque y la subimos hasta la altura de donde está el tanque, ¿sí? De la tapa del tanque, y ahí vamos a ver el nivel, porque por vaso comunicante, ¿sí? El agua se va a mover en la misma dirección, si uno la pone comunicado con el nivel del tanque, ¿sí? Se va a trasladar por la manguerita y va a copiar la altura del tanque. Lo único que nosotros, como es transparente, la vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces podemos saber cuando el nivel del tanque baje, ¿sí? ¿Está esto? ¿Lo entienden el concepto este? Porque de acá partimos para lo demás, ¿sí? Bueno, el silencio me dice que sí. Bien, entonces si nosotros ponemos una manguera transparente y podemos ver el nivel del tanque, ¿sí? Y este es un tanque que está abierto, ¿sí? Entonces va a ir copiando perfectamente el nivel, ¿sí? Si nosotros tenemos este tanque y está lleno, o está, perdón, el tanque de agua, en vez de ser un tanque de agua, es un tanque no sé, de petróleo, de gasolina, eh, y no tenemos que dejar que esa gasolina se nos escape a la atmósfera, lo tenemos y va a escapar gases volátiles y entonces se va a subir la presión de ese equipo. Podemos tener un tanque con líquido y con presión, que tenga una cámara de gas en su parte superior y entonces tenga presión. Bueno, entonces yo tengo que hacer todo un circuito cerrado para poder ver el nivel con la misma manguerita. Yo tengo que cerrarlo todo el circuito. Esa manguerita la tengo que conectar en la parte gaseosa de mi nivel, ¿sí? Creo que por aquí estaba, había un punto en donde estaba ese ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo mi tanque, que es el tanque de agua, y le conecto una manguerita, ¿sí? Y ni hablar si le pongo una escala, yo acá digo que este es el 100%, entonces el 100% sería aquí. Aquí le han marcado que este es el 100%. Profe, sola no se está viendo si usted está marcando algo. Ah, perfecto, muy bueno. Ahora tengo dos tanquecitos ahí, no sé si cambió. Sí, ahí sí se ve. Bien, bárbaro. Bueno, este es el ejemplo que le daba del tanque de agua de la casa, ¿sí? Si yo acá tengo un flotador,
Y esta es la válvula de entrada, ¿sí? Yo aquí tengo una regla y la manguerita que les hablaba, ¿sí? Si esta manguerita, a medida que el nivel sube, va a ir copiando el mismo nivel del tanque, porque están comunicados, ¿sí? Entonces, y con la regla esta yo puedo decir que si aquí arriba, la última rayita es el 100% y la última de abajo es la del 0%, el tanque vacío. Entonces aquí estaría, digamos, mi nivel, mi desplazamiento. Entonces yo podría decir en porcentaje o en centímetros de acuerdo a la graduación que le dé a la regla, ¿sí? Si yo ahora tengo un tanque que es cerrado, como este, y que les decía, un tanque de gasolina, en donde la parte gaseosa, ¿sí? Acá dice tanque fechado porque esto es medio brasilero, pero es un tanque que está cerrado, ¿no? Aquí puedo tener 1, 2, 3, 10, 20 kilos, 50 kilos, 80 kilos, ¿sí? O más. Entonces, obviamente que no puedo tener un equipo abierto a la atmósfera. Entonces está cerrado. Para que el nivel copie el mismo desplazamiento que tenga el tanque en sí, mi manguerita del costado, tengo que tenerlo comunicado acá como está, con la cámara de gas, ¿sí? Entonces, cuando suba o baje el nivel, va también copiar el mismo nivel mi indicador, ¿sí? Bien, esto es un equipo muy simple, muy básico, muy útil y muy usado, muy usado en la industria. Ustedes lo van a encontrar muchísimo si van a las plantas de separación primaria, donde ahí cerca de los pozos, en cualquier planta de gas o de petróleo, una planta de agua, en las jugueras, en casi todas las industrias químicas, de este tipo de indicadores hay un montón y muy utilizado, ¿sí? Y en este equipo lo que tienen que tener muy en cuenta, y esto es una problemática que se da, ¿sí? Y yo lo he visto varias veces, ¿sí? Generalmente esto tiene válvulas, así, van a ver que tienen válvulas especiales. Los tanques que están bajo presión son válvulas especiales, ¿sí? Válvulas de seguridad, ni hablar si son productos combustibles o productos tóxicos. Tienen válvulas especiales que eh, preocúpense en saber cómo funcionan, ¿sí? Porque si le explico toda la válvula se me va mucho tiempo. Pero son válvulas especiales en donde le van a dar cierta seguridad operativa para que esta válvula se cierre si hay una pérdida grande, ¿sí? Pero en estos equipos, también si yo tengo una manguerita aquí, eh, generalmente en tanques bajo presión, muchas veces es difícil ver este líquido si yo tengo solamente una manguerita translúcida aquí, ¿sí? Y si estamos con estos tanques, si tienen presión, ya no le puedo poner una manguerita, ¿sí? Porque se me va a romper, no me va a soportar presión. Entonces se ponen visores por ahí de vidrio, ¿sí? Que me aguantan cierta presión, ¿sí? Pero también tienen su límite en la presión. Porque estos visores me va a aguantar hasta una determinada presión. A medida que voy dándole más presión, tengo que hacerlo más grueso, más resistente, con una estructura metálica que lo soporte, todo. Entonces, también estamos limitados. Y si es un tanque que es muy alto, imagínense que ustedes tienen que tener una escalera por al lado del visor, suponiendo que tengamos un tanque, no sé, de 5 metros. Para poder ver esa manguerita, se les va a complicar bastante. Entonces, hay otros métodos, ¿sí? Que esto tiene que ver con el tema de los usos de cada uno de los instrumentos. En la tabla esta que hablábamos al principio, van a ver porque eh, cada problemática o cada necesidad va a hacer que se coloque un instrumento adecuado, ¿no es cierto? Acorde. Eh, bueno, pero esto es muy habitual que reemplacen este tipo de visor o este tipo de instrumentos así, tan simple, tan básico, por uno que tenga un desplazador. Generalmente puede ser un desplazador parecido a lo que tenemos en el tanque de agua de nuestra casa, ¿no es cierto? Un flotador, ¿sí? Ponemos un dispositivo que que tenga un peso o una densidad más acorde al producto que voy a tener adentro, entonces, pero que flote en el líquido. Si yo pongo un elemento metálico ahí adentro, ¿sí?
y es una bola de acero, se me va a hundir, se me va a venir al fondo del tacho, no me va a servir, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner quizás un elemento metálico, pero con una cámara de aire adentro. Entonces eso va a tener un determinado peso, ese flotador, que tiene que estar de acuerdo a la característica del líquido, tiene que estar de acuerdo a la densidad de este producto, ¿sí? Hay una parte que nos habla acá de la densidad, ¿sí? Y entonces tiene que ver con Arquímedes, con el empuje del líquido, qué sé yo, bueno, eso léanlo, pero necesitamos poner un elemento que flote. Entonces, si ese elemento flota aquí en el pelo de agua o en la zona en la zona de la interfase, ¿sí? Donde se ve aquí, a medida que el líquido suba, va a subir, a medida que el líquido baje, va a bajar, ¿sí? Pero ¿cómo hago si yo tengo presión dentro de este tanque y no me aguanta un vidrio, no lo puedo ver el flotador donde está? Entonces tengo que hacerle toda una carcasa metálica a este instrumento. Si le hago una carcasa metálica, ya listo, ya no lo veo, a no ser que sea Superman, pero no somos Superman. Entonces, le ponemos adentro, generalmente lo que se hace es a este equipo, este flotador, si se lo hace metálico, aquí de este lado le ponemos un imán, ¿sí? Entonces cuando el flotador este va subiendo, el imán va acusando dónde está, ¿sí? Y bueno, esa señal de desplazamiento, digamos, del flotador este, el imán lo va a ir viendo esta regla. Y generalmente aquí se ponen unas banderitas que se llaman, o son instrumentos que detectan el pase, el campo magnético que genera el instrumento que va subiendo, el buzo, y son banderitas que se van dando vueltas, se van girando. Entonces, de un lado están pintadas de negro o de rojo, y de otro lado están pintadas de amarillo o blancas, ¿sí? Entonces, cuando si el imán va subiendo, entonces va quedando de un lado, va quedando, por ejemplo, aquí está todas blancas, blanca, blanca, y acá donde está el pelo del líquido o la interfase, está de otro color, está negra, ¿sí? O rojo, los dos colores que se usen, ¿no? Entonces uno ve que se desplaza y van dándose vueltas, se van girando. Cuando sube, se gira para el otro lado. Entonces, esta es una forma práctica de ver este tipo de instrumentos, ¿sí? Eh, También pueden ser electrónicos, y ahí empieza la tecnología a marchar y hoy las hacen, estas banderitas las hacen luminosas, están girando y se están prendiendo lamparitas LED, entonces de noche y eso se ve mucho mejor, ¿sí? Los instrumentos modernos de hace no muchos años están viniendo lumínicos, entonces una planta que está en el medio del campo, hay poca luz dando vuelta, el operador desde lejos puede ver los niveles que tiene, ¿sí? Eh, Bien, ¿cuál es el problema que se suelen tener cuando tenemos este tipo de equipos que son muy utilizados, les repito, estos indicadores de buzo, ¿sí? Que tienen un busito adentro que se desplaza? Es con la habilitación. A los que son operadores, o los que vayan a ser operadores, tienen que tener muy, muy en cuenta cuando lo habilitan, ¿sí? Y cuando lo habilitan, si ustedes lo sacaron para mantenimiento y se cerraron las dos válvulas, ¿sí? Cuando se lo vaya a habilitar, que se lo vaya a poner en servicio y tengamos que abrirle las válvulas y este equipo tengamos en cuenta que está con presión, si nosotros le abrimos la válvula de abajo y este equipo y el buzo está aquí abajo y acá arriba, y esto está despresurizado, o sea, toda la parte del instrumento está despresurizada, ¿sí? Cuando abran la parte de abajo, va a empujar la presión interna del tanque, va a empujar este buzo para arriba y me lo va a estampar contra el tope, contra el techo del instrumento, digamos, ¿sí? Yo he visto buzos de estos, todos abollados, que quedaron trabados arriba porque se deformaron, se rompieron, ¿sí? Y no una vez, han sido varias veces, lo he visto este problema, ¿sí? Porque se habilita mal el instrumento. Siempre cuando vean este instrumento, acuérdense, siempre primero habiliten de arriba la cámara de gas, despacito, muy suave, escuchen que pasa el gas, lo llenan de gas primero y recién, una vez que está lleno, la parte de arriba, abren de abajo, ¿sí? Entonces el buzo se desplaza porque lo empuje el nivel de líquido, no porque lo empuje la presión, ¿sí? Esto algo que yo lo he visto y esto ocurre en la realidad, ¿no? Bien. Esto por hablar de un tipo de indicador. Hay un montón
hay un montón de indicadores, de forma de ver, de nivel. Lo más normal, esto, por ejemplo, el medidor de sonda, generalmente las estaciones de servicio, o por lo menos antes, no sé ahora, pero creo que ahora también muchas estaciones de servicio miden así. Es una regla graduada, es un fierro largo que lo meten y lo sacan, y ahí sacan cuando donde está mojado está el nivel de nafta, ¿no es cierto? Y donde, es más, hay algunas que tienen, se cambia de color, tiene un producto que cambia de color porque los tanques de nafta generalmente por ahí acumulan agua por condensación, no porque le echen no porque le echen agua a la nafta, que ese es es un comentario que siempre anda de que le echan agua a la nafta y no, los tanques por ahí condensan, traen condensados y bueno, juntan. Entonces el estacionero tiene que purgarlo de vez en cuando, sacarle el agua. Entonces, estas varillas detectan por el cambio de la interfase, se colorea diferente el agua con el nivel de gasolina, de nafta, ¿sí? Pero ellos lo meten desde acá por una tapa, le meten en la varilla esta y la sacan. Entonces, cuando sale mojado, dicen acá tenemos tantos litros o tanto nivel, ¿sí? Generalmente las estaciones de servicio miden en litros. Eso, la regla está graduada y dice cuántos litros tienen de combustible, ¿sí? Ese es, es algo que es generalmente así, porque ellos miden en litros, ¿sí? El producto lo venden en litros. Bueno, después los tubos de vidrio, los que hablamos recién, ¿sí? Estos son los instrumentos que yo les digo, estas son las válvulas de habilitación, que son las que son especiales. Si les toca ir a una planta y ven equipos sometidos a presión en donde tengan este tipo de indicadores, procuren averiguar cómo funcionan estas válvulas para habilitarlas bien, porque si no la habilitan bien, la válvula pierde la seguridad, que están diseñadas para tener una condición de seguridad, ¿sí? Bueno, esta es la comparación que hablamos recién. Esto también es para medir tanques, generalmente de petróleo y eso, tanques grandes con una cinta y pilón, ¿sí? Esto se tira hacia el fondo y también va a marcar por dónde hace tope el cambio de fase, se nota, el operador que está canchero, se nota dónde hace fase, dónde hace, y bueno, y con el cable van a ver una regla graduada y saben cuánto es el nivel de líquido que tienen, ¿sí? Indicadores magnéticos, este es el que le acabo de comentar recién, ¿sí? El busito que está aquí adentro, que es un busito con un campo magnético, ¿sí? Y está la tablita con paletas magnéticas de indicador de nivel, ¿sí? Estos son los que van girando, van dándose vuelta y ustedes pueden ir viendo el distinto tipo de nivel, ¿sí? Esta acá marca, ¿ven? En rojo o blanco, ¿sí? Eh, bueno, acá da un poquito más, describe un poquito más el tema de las banderitas, cómo es, ¿sí? Por flotadores, bueno, esto es común, esto es lo que hace el tanque de agua de la casa, el tanque del inodoro, ¿sí? Con un flotador que va subiendo y en este caso el bracito nos puede ir marcando cuánto es el nivel. En este caso, tanto del inodoro o el del tanque de agua de alimentación de nuestra casa, lo que hace es cerrar la válvula, pero básicamente, prácticamente es lo mismo, ¿no es cierto? Después hay un montón de otros indicadores, ¿sí? Que son por ahí con imanes, como este, por flotador, son los más comunes, ¿sí? Distintos tipos de flotadores, distintos sistemas de flotadores, que los distintos sistemas tienen mucho que ver con las condiciones del producto que tenemos adentro. Si tenemos bajo presión, si es un producto limpio, si es un producto sucio, si tenemos que medir nada más que dos fases, o sea, gas, una fase gaseosa y una fase líquida. ¿Sí? Si tenemos cambio o sea, tenemos un equipo que sea trifásico, si tenemos agua, gasolina y gas, ¿sí? Eso se da mucho en la industria, hay separadores que se llaman separadores trifásicos, que tenemos agua, gasolina y gas. Entonces, nosotros necesitamos saber este cambio de fase. Necesitamos saber cuánto líquido, qué nivel tenemos de agua y qué nivel tenemos de gasolina, ¿sí? Para esto tenemos indicadores de nivel especiales, ¿sí? Destinados a esto, ¿sí? Que generalmente puedo utilizar esto, ¿sí? Bueno, indicadores magnéticos, los que hablamos recién, ¿sí? El busito que va pasando, ¿sí?
y bueno, las tablas que hay de comparativas de uno y otro. Bueno, consultas, ¿alguna pregunta? Bien. Bueno, la medición de interfase, que alguien preguntó al principio, qué era interfase, bueno, justamente es esto, ¿sí? La parte, generalmente esto tiene que ver cuando vean el tema de interfase, tengan en cuenta que tiene la interfase o la división de un producto de otro, ¿sí? Tiene que ver con la densidad que tiene cada producto, ¿sí? Nosotros tenemos el caso más común que los que son técnicos o hayan ido a la escuela técnica seguramente alguna vez le han hablado de esto de los o han hecho alguna experiencia práctica con el agua y el aceite, ¿no es cierto? Y si no lo pueden ver en su casa, si ustedes ponen en un vaso, ponen un poco de agua y le echan aceite, van a ver que ocurre esto que estamos viendo acá. Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Bien. Sí, 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 profe. sí. Sí, sí, lo Eh, estamos viendo. entonces ustedes van a ver que tenemos generalmente el agua, porque es más pesada que el aceite, ¿sí? El agua se va a ir al fondo. Siempre los productos más pesados se van a ir al fondo, y los que sean un poco más livianos van a flotar sobre ese producto, y si tenemos un producto que sea un poco más liviano que el segundo, va a quedar arriba. Eh, Esto se da, en la industria petrolera se da bastante, ¿sí? El caso clásico es el agua y la gasolina, que es muy habitual. En la boca de pozos generalmente tenemos un separador trifásico, en donde nosotros tenemos que poder separar, porque son separadores. Entonces, usamos un equipo como esto, ¿sí? En donde por el fondo le ponemos un caño y una válvula y le escurrimos o le sacamos el agua. Y le ponemos un caño más arriba y sacamos la gasolina, ¿sí? Y le ponemos un tercer caño en el tope y sacamos el gas, ¿sí? Entonces separamos agua, gasolina y gas, ¿sí? ¿Correcto? Y podemos tener otro que tenga arena, porque de los pozos ustedes saben que esto del fracking, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar que se hace con arenas, ¿sí? Arena, que se le inyecta arena al pozo, a la fractura, para que esa arena mantenga la fractura de la tierra o de la placa tectónica, la mantenga abierta, la mantenga separada y pueda fluir todo el gas. Bueno, esa arena que utilizan, que usan muchísimo arena, esa arena, parte de esa arena vuelve cuando empezamos con la extracción del gas, ¿sí? Cuando extraemos gas, o sale gas desde el pozo, va a arrastrar los hidrocarburos, va a arrastrar el agua que se usa para inyectar y para fracturar, para hacer la fractura, y va a arrastrar algo de esta arena, ¿sí? Entonces vamos a tener, en un separador que vamos a tener arena en el fondo, porque es más pesada, agua, gasolina y gas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos 4 fases, ¿sí? Entonces, esto es cada una de estos cambios, cada una de estas divisiones, cada una de estas fronteras es la interfase. Es sumamente necesario que nosotros conozcamos estas interfaces porque si no, si yo saco mucho agua, puedo vaciar del agua y me puedo traer gasolina mezclada con el agua, ¿sí? O si yo saco poca agua, se me puede inundar y voy a meter agua junto con la vena de gasolina que voy sacando, ¿sí? Y si yo no le doy bolilla a ninguno de estos de abajo, lo puedo seguir subiendo los niveles de líquido y puedo sacar líquidos por acá arriba en la parte gaseosa, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos muy claro, muy bien definido, cuál es mi nivel de cada una de estas fases, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que salga del pozo, del producto que estemos extrayendo, porque no sale tan limpito, tan puro el agua, la gasolina, el gas o arena, no es algo que venga así tan clarito, tan bonito, ¿no? Como está acá en el dibujo. Generalmente,
vienen con cosas asociadas que me ensucian el caño, que me ensucian los tanques, que me traiga ¿cómo se llama? Emulsiones, venga todo medio mezclado, venga, no sé, con parafina, que son algunos que no se los busca, que, no se los, que son productos que no los queremos tener, pero vienen porque están, o porque se forman, o por distintos problemas, o producto de los productos químicos que se le inyectan al pozo para favorecer la fractura y eso, bueno, todo eso me puede traer y me hace que mi equipo no sea tan fácil medir, ¿sí? Dependiendo de estas características que tengamos en el proceso, es el tipo de instrumento que voy a poner, ¿sí? Entonces esto requiere instrumentos de nivel que sean cada vez más sofisticados, ¿sí? Y ni hablar de la industria química, en donde tenemos que lidiar con productos que puede ser muy corrosivos, como puede ser, no sé, un tanque con sulfúrico, por ejemplo, con ácido sulfúrico, un tanque con ácido clorhídrico, no sé, con distintos tipos de productos. Entonces, de acuerdo al producto, a las condiciones del producto, de presión, de temperatura, de densidad, bueno, de lo que sea, ¿sí? Si tiene mucho movimiento, porque puede ser, este tanque puede que esté muy agitado, porque sea un tanque con baja residencia, bajo tiempo de residencia, y esté muy agitado, mucho movimiento, muchas olas. Entonces, yo voy a necesitar instrumentos que puedan medir, que me dé cierta seguridad, ¿sí? Eso está normalizado, hay normas que me regulan esto, y dependiendo también de la calidad de producto que yo quiero sacar, ¿sí? Si yo le doy mucha importancia, si es muy importante que aquí con el agua no se me vaya nada de gasolina, o que con la gasolina no se me vaya agua, o que con el gas no se me vaya ninguno de los productos. Entonces, dependiendo de todas esas condiciones, es el tipo de instrumento que vamos a poner, ¿sí? Entonces, dependiendo de la tecnología que se vaya a utilizar, podemos tener indicadores de nivel que estén así, lateralmente, en la parte superior, ¿sí? O en el fondo, ¿sí? Podemos tener un montón de tipos de instrumentos, hay una gama muy amplia de instrumentos que, bueno, acá están descritos varios, hay varios, pero bueno, no los vamos a describir todos, ¿sí? Pero péguenle una mirada porque tenemos hay muchísimo. Y obviamente este material es muy introductorio nada más, entonces tenemos algunos de los instrumentos. Hay muchos más, entre más complejo sea el proceso, más se ha estudiado y más complejos son el tipo de medición, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos un equipo que también tenemos que medir lo que decía recién, arena, ¿sí? O sólidos, líquidos y gases, ¿sí? Obviamente, la distribución del instrumento, ninguno son de estos son iguales, son todos tecnologías diferentes, ¿no es cierto? Bueno, magneto restrictivo, bueno, hay un montón, ¿sí? Hay un montón de instrumentos que está bueno que los miren, y sobre todo cuando ustedes tengan que trabajar, eh, ahí procuren ver bien cómo funcionan sus instrumentos en el lugar que les toque, ¿sí? Procuren ver bien cómo funcionan, cómo es el principio de funcionamiento, cómo es la habilitación, cuáles son los controles que tienen que hacerle, cuáles son la problemática que tiene todo instrumento, porque todos los instrumentos tienen un problema asociado, ¿sí? La verdad que hay pocos instrumentos que yo diga, o que me haya tocado a mí controlar, que diga, este es confiable al 100%, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo y la tecnología avanza, se va logrando una confiabilidad muy alta, ¿sí? Hay instrumentos que prácticamente no dan problema, pero en algún momento tenemos algún problema con ellos, ¿sí? Eh, Así que bueno, esto como consejo, acostúmbrense a verlos y a reconocer o anticiparse a la problemática que puedan tener aprovechando la experiencia de otros, ¿sí? O de Google. Googleen ese tipo de instrumentos, qué problemas pueden tener y lo van a encontrar, ¿no es cierto? El, con con el control de líquidos, y digo líquidos porque es lo que
en la industria petrolera y medimos nivel, generalmente son líquidos que son de un valor o de una renta muy alta para nuestra patronal, que son las empresas, en donde ahí está mucha de la riqueza, está en los líquidos, y también son productos altamente combustibles, tóxicos, contaminantes para el medio ambiente. No podemos tener fuga o desborde de líquidos en nuestras plantas. Entonces, una buena medición de nivel, un buen control de nuestros niveles, nos va a evitar esta problemática de tener que salir corriendo o que podamos tener un principio de incendio o podamos tener una contaminación del suelo, ¿sí? Es muy importante que se controle, que se haga un buen mantenimiento, si hay alguna duda con la indicación de nivel, si hay alguna, no sé, algún indicio de que pueda estar marcando una falla, procuren de que de hacerlo ver, de hacerlo mirar, de controlarlos, porque es muy común que hay tanques o plantitas auxiliares o equipos de servicios que no son del proceso principal, en donde se le preste un poco menos atención, ¿sí? Generalmente las plantas, o casi todos los lugares, tienen un plan de mantenimiento que hay que cumplirlo, un plan de calibración dependiendo de la rigurosidad del proceso en sí y de las condiciones que muchas veces la marca, no sé, medio ambiente, la marca el Estado, o la marcan las aseguradoras, o lo marcan, no sé, el sistema de gestión de cada una de las empresas, la criticidad de los equipos, bueno, un montón de factores hacen que haya algunos instrumentos que sean más rigurosos en el control o en el mantenimiento que otros, ¿sí? Generalmente los equipos que están, que son los que por ahí marcan el ritmo de la producción, esos instrumentos son de atención muy rápida, generalmente como afectan directamente a la producción o al bolsillo o al cierre operativo de cada día o de cada mes y afecta el balance económico. Esos no son de tener mucho problema porque tienen un muy buen mantenimiento. Pero sí podemos tener problemas, o yo he visto habitualmente, que a los instrumentos que menos bolilla se les da, o a los instrumentos que son más como de segunda categoría o algo así, se relaja un poco el tema del mantenimiento y por ahí esos pueden traernos algunos problemas, ¿sí? Entonces, no sé, niveles de algún tanque de agua, de separación de algún producto que vaya, no sé, que sea de desecho, una pileta que podamos tener una pileta API que le llaman cuando son piletas que captan agua residual o productos oleosos, productos de la limpieza o cosas así, o cuando llueve, piletas que recolectan agua de lluvia que pueda traer hidrocarburos. Por ahí, quizás a ese indicador de nivel no se le dio tanta importancia y tenemos un desborde, tenemos una lluvia fuerte, se nos desbordó la pileta y nos mandó todo ese producto que estaba todo sucio, nos puede mandar al campo, ¿sí? ¿Y eso qué ocurre? Ahí nos damos cuenta que es carísimo. ¿Por qué? Porque puede llegar a venir el medio ambiente y nos clausura la planta, porque hicimos un desastre ambiental bárbaro. Y eso habrán visto en los diarios que salen 2x3, encontraron un derrame de producto de petróleo en tal yacimiento, en tal lugar. Muchas veces pasa por esto, porque no se atiende lo suficiente y se nos desbordó y tenemos una indicación equivocada o el nivel nos está marcando que está bien, que está vacío. Y realmente no estaba tan vacío y una lluvia chiquita nos desbordó la pileta. Hoy se está trabajando mucho en esto del control remoto de las plantas. Se está controlando, no sé, hay partes de los yacimientos nuevos que controlan, hay una sala de control que está, no sé, en Neuquén y el yacimiento está, no sé, en Loma-La-Lata. O en la zona norte, o cerca de Mendoza, o en cualquier parte, ¿no? Puede estar. Hoy en día con la tecnología podemos controlar a distancia. Entonces, al que le toque ser recorredor, que vaya a recorrer una planta, el que está viendo a la distancia está viendo una indicación que le dice que la pileta está vacía.
está en 20%, está 30%, y eso soporta una lluvia, está calculada la pileta. Pero si el indicador de nivel está andando mal, el que está en el control y está lejos no tiene modo de saberlo. Entonces, el operario que vaya y controla la pileta le tiene que prestar atención a esto, porque es su responsabilidad de alertar de que ese nivel está marcando mal, ¿sí? Esto, chicos, es muy habitual, ¿eh? De que por eso existen todavía el ojo humano dentro de las instalaciones. Por eso va una persona que se llama recorredor muchas veces, o operador de campo, o instrumentista, o electroinstrumentista, tienen diversos nombres, la gente que recorre las instalaciones mirando. Esto, si les toca hacer ese trabajo, préstenle mucha atención, porque son problemas que ocurren habitualmente, uno se confía y después es tarde para lamentarse, porque ya tenemos el problema encima y no lo podemos tapar. Así que bueno, esto es una cuestión que hay que atender, ¿sí? Bueno, yo les he comentado varias cosas, la verdad que no sé, no los quiero atorar con mucho, de nivel hay para hablar muchísimo, porque no hemos hablado nada del tema de calibraciones, no hemos hablado nada eh, de otro tipo de problemática, lo hemos pasado muy por arriba el tema de cada uno de los instrumentos que nosotros tenemos, o sea, que hay, que existen y que se usan, ¿sí? Son de uso muy comunes. Eh, no me quisiera ir sin hablarles un poquito de lo que son los switches de nivel, ¿sí? Que nosotros lo que hablábamos recién son eh, indicadores de nivel, o sea, o instrumentos que van a darnos una posición del líquido, de cuánto líquido tenemos en un determinado depósito, ¿sí? Un determinado almacenamiento. Pero generalmente en las plantas tenemos también indicadores de nivel fijos o límites de nivel que los dan los switch, que son equipos que trabajan, son complementos, digamos, de un indicador de nivel o de un transmisor, ¿sí? De algo que, como esto, que va subiendo y va bajando y nos va dando la posición del líquido. Nosotros generalmente hay equipos, como les decía recién, que no podemos, que tenemos límite, no podemos pasar ni gasolina a la parte de agua en el fondo, ni agua a la parte de gasolina porque se nos desbordó, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, generalmente se ponen cuando eso es muy sensible, cuando eso no, cuando se le quiere dar una cierta seguridad a eso, le ponemos un switch de nivel, que cuando llegue ese nivel de líquido, nos llega hasta este switch, nos va a dar una señal, como lo mismo que ocurre con presión y con temperatura. A un determinado valor nos va a dar una señal. Esa señal va a tomar un estado que va a ser de control. Eso me va o a cerrar o a abrir una válvula o parar o arrancar una bomba, ¿sí? Estos switch también siempre son eh, de, mm, eh, de mantenimiento, que tienen un plan que generalmente hay que cumplirlos, ¿sí? Pero como el switch no se verifica tanto, o sea, no lo vemos tan habitualmente porque siempre el nivel está controlado, está dentro de las variables, ¿sí? El switch por ahí no sabemos si anda o no anda, ¿sí? Entonces esto hay que darle mucha importancia y tenerlos bien, con que se cumpla el plan de mantenimiento, porque el switch es nuestra última barrera de seguridad para no tener un problema operativo, ¿sí? Eh, bien, ¿qué otra cosa me quedaba? Y bueno, identificación y solución de problemas, esto es un poco lo que yo le he estado diciendo. Bien, creo que nada más. Eh, ¿Alguna consulta? No para mí, No. profe. Bien. Para mí tampoco. Quiere que con el tema de los ejercicios, ya esto lo habíamos hablado. Yo estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo la pantalla? No. Sí, ¿También? Sí, profe. sí. Ajá. Bien. Bueno, este ejercicio yo creo que no hay dudas. Hay poco entregado, pero bueno. Y esto otro, la tabla comparativa, al principio habíamos hablado de las tablas, ¿sí? Es
poner una tabla que está dentro del material, hay alguna de las tablas, ¿sí? Me parece que está bastante fácil de resolver. Sí hay que cargarlas, ¿no? Pero me parece que no es muy complicada. No sé si tienen algún problema con eso o quieren que veamos algo más. Profe, no se ve nada en la pantalla, no sé si está mostrando algo, pero Estaba viendo, a ver si esto es, la tabla comparativa de instrumentos de nivel del ejercicio. Ese estoy mostrando nada más. ¿Esa están viendo? No. ahora sí se ve. Sí, Sí. Ahora sí sí se ve. se ve. Bueno, esta tabla en realidad lo que pedimos es que hagan una comparación entre un tubo de vidrio, flotador, desplazador, un instrumento hidrostático y uno de ultrasonido. Si ponen otros, no hay problema, ¿sí? Yo no me voy a ser tan estricto, pero sí me gustaría, más que todo la idea con esto, chicos, es que ustedes vean y puedan comparar y puedan familiarizarse y saber que existen distintos tipos de instrumentos para poder ver este tema del nivel, ¿sí? Les repito, es muy importante, es muy utilizado el tema del nivel y es bastante, tiene bastante problemáticas, presenta muchos problemas. Para mí, los indicadores de nivel son los que tienen más carga laboral, tanto para los operadores como para los instrumentistas. ¿Sí? Siempre tienen muchos problemas, ¿sí? Algunos más que otros, ¿sí? Pero siempre son muy problemáticos. Y a la persona que le toque trabajar en una sala de control, que controle esto, que sea operativo y que haga control con estos instrumentos, siempre tiene que tener un poquito la desconfianza, porque el día que le falla, le trae un problema operativo aguas abajo o aguas arriba del punto donde está controlando. Y es difícil eh, darnos cuenta, o no es tan simple darnos cuenta que o se me inundó o se me vació mi equipo, ¿sí? Y como para hacerse las gráficas, ¿no? Si nosotros tenemos un tanque en donde tenemos un equipo que estamos separando líquido, lo que le hablaba hoy, un equipo, un separador trifásico, que yo estoy sacando agua por abajo, o pongámosle bifásico nomás, yo tengo agua y gas, ¿sí? Y yo controlo el nivel de líquido que tenga. Yo generalmente el nivel de líquido que se va a trabajar tiene que estar visible. Tengo que tener por lo menos un 10-15% como mínimo de nivel, porque si no, corre el riesgo de que se hagan vórtices, se haga tipo remolino como se hacen en los ríos. ¿Vieron en los ríos como que se hacen los remolinos o los tubitos, eso que se va el aire para abajo? ¿Lo han visto eso en el río? Bueno, esos mismos vórtices se forman dentro de los tanques. Los tanques están preparados, generalmente tienen un equipo adentro del tanque que se llama rompevórtices. Hay un instrumento, un elemento mecánico dentro de los tanques para romper ese vórtice, pero no siempre funciona al 100%. Entonces, nosotros tenemos que siempre tratar de trabajar con siempre algo de líquido. Bueno, pero cuando se me vacía el tanque, si mi instrumento anda mal y me dice que yo tengo un 20% y se me va vaciando y no ve menos del 20% y se me termina vaciando, yo cuando saco el líquido, ese líquido yo lo paso por una válvula que voy controlando, esa es mi válvula de control, voy controlando y va pasando cierto caudal de líquido. Cuando deja de pasar líquido, porque se me vació el tanque, ¿qué va a pasar después si no tengo líquido? Si a mí se me vacía el tanque y lo tengo presurizado, ¿qué me va a pasar por la línea, por la válvula? La basura. Me va a pasar gas, Acá. me va a pasar Claro, el bueno. gas que tengo arriba, ¿sí? El gas, el gas, generalmente cuando hablamos de gas, va a ocupar, no sé, 200, 300, 400 veces el volumen de líquido. O sea que el gas fácilmente, muy rápidamente, me va a subir la presión de los caños de líquido, de los caños de agua. Generalmente, no sé, en la zona acá de Loma La Lata, las purgas de líquido que recolectan para el tratamiento de aguas, generalmente anda en 8 o 10 kilos, alrededor de 10 kilos, ¿sí? Pero yo tengo un tanque donde estoy sacando ese agua, mi tanque está presurizado a 60 kilos, ¿sí?
Y yo regulo con la válvula, regulo líquido, voy sacando el nivel de líquido, y como pasa el líquido de un lugar a otro no cambia tanto la presión, a no ser que yo lo llene, pero si no, el líquido va siempre y va a mantener la presión. Cuando yo le paso gas, este gas me va a regular porque me va a pedir, el caudalímetro está calibrado para pasar líquido. Entonces la válvula me va a abrir, me va a abrir, me va a abrir, y voy a inflar la cañería de líquido con gas. Entonces esa cañería rápidamente se me va a ir arriba de 10 kilos, 10, 20, 30 kilos. Puedo llegar a reventar una línea, un caño, porque le metí gas, ¿sí? Entonces puedo generar un desastre ambiental o de seguridad o una explosión porque reventé un caño, reventé una cañería. ¿Por qué? Porque mi instrumento de nivel me mentía, me decía que tenía 20 cuando estaba vacío, ¿sí? Entonces estas cosas pasan, ¿sí? Por eso es importante tener esto del control y que ustedes estén atentos a su instrumentación, porque esto cómo se frena. Si yo el nivel lo perdí porque andaba mal el instrumento, no tenía un buen mantenimiento, se ensució, pasó o algo pasó, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo que tener también control de la presión de esta línea. Generalmente cuando existe esto, el diseño prevé un indicador de presión en mi cañería de gas, en mi cañería de líquidos, perdón. ¿Por qué? Porque si me ocurre esto, se empieza a inflar y me va a tener un switch de presión que me va a cerrar la válvula, ¿sí? Para que no tener una explosión o un reventón en un caño en el medio del campo, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo, ¿no?, de lo que puede pasar, pero ocurre. Estas situaciones se suelen dar. Entonces, más en yacimientos donde tenemos tanta suciedad, tanta impureza que vienen desde el mismo pozo, ¿no es cierto? Obviamente en el camino hay separadores, hay equipos que están preparados para ir sacándonos esta mugre, pero puede pasar, ¿sí? Así que bueno, chicos, yo creo que por hoy estamos. Si no tienen alguna consulta, los libero. No, profe, no. ¿Están? Bueno, ¿se No, entendió? muchas gracias, profe. Sí, sí, bárbaro. Bueno, al pelo. Bueno, nos estaremos viendo entonces cada 2 semanas, ¿sí? Y no... Bueno, una cuestión que me estoy gracias. olvidando, ¿sí? Esto es comentario, pero seguramente a mitad de después, en agosto, probablemente arranque el nivel avanzado de estos cursos, ¿sí? Así que seguramente como requisito para hacer el nivel avanzado de estos cursos será tener aprobado el nivel inicial, este nivel, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya lo estamos preparando, así que si tiene intenciones y le gustó el curso y tiene intención de hacer el segundo nivel, con más razón, traten de aprobarlos, ¿no es cierto? Porque vuelvo a repetir lo que lo he dicho otras veces, ¿sí? Hay gente que ha hecho las tareas, los cuestionarios sobre todo, que son autocalificables, ¿sí? Y los cuestionarios, hay gente que tiene un 6, un 6.50, se aprueba con 7. Hagan un intento, 2, 3 más, hasta que saquen arriba de 7. Así lo aprueban, porque una picardía no aprobarlo, ¿sí? Así que bueno, chicos, los libero. Muchas gracias por Consulta, participar. profe, ¿cuánto durará el curso avanzado? Como esto va Sí, ajá. a ser el mismo Bueno, tiempo, 2 meses más o menos. Sí, sí, más o menos buenísimo. la modalidad va a ser la misma, creo que la misma cantidad de módulos. Son, sí, 4 módulos, digamos, de instrumento, un módulo de seguridad y un introductorio, ¿sí? Más o menos el mismo, quizás una semana más me parece que tarda ese curso, Bueno. pero es muy parecido, ¿sí? Así que bueno, ténganlo en cuenta y traten de aprovecharlo. A mí me parece que está bueno, ¿no? Totalmente, gracias, profe. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Gracias por participar. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, chao. Buena semana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Chao, hasta chao. luego. Chao, chao.